Óscar Pérez Silanes, arquitecto y vocal de Cultura de la Delegación en Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, junto con Joana Urralburu. Para la sesión de hoy, última de este ciclo de formas de habitar, tenemos a Javier Pérez Herreras con el título Andar fuera estando dentro. Javier Pérez Herreras es catedrático de proyectos por la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y fundó con Javier Quintana el estudio Taller Básico de Arquitectura. Para esta sesión de hoy, Javier nos propone descubrir la habitación que Mies hizo casa, la veranda. Para ello, traza un itinerario imaginado que se hila en 4 casas construidas, 2 en Europa y 2 en América, ligadas por una casa ensayo que unió su viaje docente de la Bauhaus al Instituto Tecnológico de Illinois. El resultado será una casa hecha veranda, cuya anatomía nos ofrece algo tan placentero como andar fuera estando dentro. Sin más preámbulos, doy la palabra a Javier Pérez Herreras. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Óscar. Gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Y muchas gracias al colegio pues, por tener la delicadeza de organizar este ciclo y de acordarse del que habla. Y muchas gracias a todos ustedes pues, por dedicar este tiempo a estar todos juntos en torno a esto que a todos nos interesa, que es esas otras formas de habitar. Yo quisiera hacer, antes de lanzar la charla, la conferencia, yo quisiera hacer una pequeña introducción, casi construir lo que hacemos los arquitectos, ¿no? Construir un pequeño umbral que me gustaría recogerlo en forma de pregunta. Esa pregunta que ustedes y nosotros, que a ustedes y a mí, a todos los que estamos aquí, y a esas conferencias tan bonitas que hemos escuchado anterior a esta, el motivo que nos reúne a todos nosotros aquí. Esa pregunta que, digamos, que todos perseguimos contestar y que en definitiva no es otra que es ¿qué es una buena casa? ¿Qué es una buena casa? ¿Cuál es esa buena casa que da habitación a mi voluntad de ser y existir en este mi mundo? Que da habitación a mi propio destino. Y nos damos cuenta que en esa contestación, o frente a esa definición de qué es una buena casa, pues hay muchas miradas distintas. Probablemente muchas entre los que estamos aquí reunidos, aunque sea de una condición remota, ¿no? Si le preguntamos a la administración, a los que otorgan las licencias, a los que administran esas casas que proponemos construir, pues nos dirán que una buena casa pues es esa que cumple unos ciertos estándares de confort, técnicos, un cierto estándar de luminosidad, térmico, unas ciertas condiciones de sostenibilidad, energéticos. Si nos preguntamos a nosotros mismos qué es una buena casa, como habitantes de ella, pues diremos que es esa que se acomoda a unas ciertas necesidades de ese núcleo familiar, de grupo o de individuo que la habita, en un número de habitaciones, en el tamaño de estas, en cómo se relacionan, si es bueno un pasillo o un espacio vestibular que las une entre ellas, y sobre todo, claro, eso que citaba el otro día el profesor Alonso del Var, es el lugar en el que se instalan, ¿no? Y cómo me relaciono con ese lugar. Y si le preguntamos a los arquitectos pues, ¿qué es una buena casa? Pues probablemente le contesten que es esa que aúna esos estándares de confort, esas garantías que vigila la administración y esas voluntades personales en el tamaño, en el número de habitaciones que antes enunciaba. Pero además el arquitecto le dirá que todo eso anudado en una cierta condición de un tiempo propio determinado que determina una cierta tecnología, una cierta capacidad constructiva y, por supuesto, una cierta condición económica. Con eso quiero decir que, en el fondo, todos somos responsables, todos los que estamos aquí, en el fondo, nos reunimos porque nos interesa alimentar ese cerco poroso que cambia porque cambia la realidad, en cuyo interior anidamos esa suma de definiciones que dicen eso, que es una buena casa, pero que nos cuesta tanto extraerla en una condición mucho más sintética, ¿no? Frente a ese cerco que todos definimos, hace 3 meses ha sucedido algo que ha cambiado mucho nuestras vidas. Hace 3 meses, o hace ya casi 3 meses, el 14 de marzo, el 15 de marzo, la administración, quien nos gobierna, nos pidió que confináramos nuestras vidas en esas que llamamos nuestras buenas casas. Que confináramos las 24 horas del día, día tras día,
para protegernos de esta terrible pandemia que tantas vidas ha llevado por delante. Y quizá durante esos días, durante esas horas tras horas, esa semana tras semana, hemos tenido tiempo o hemos hecho algo casi sin saberlo o sin darnos cuenta, en soledad o en compañía, que es casi preguntarnos en esa nuestra vivienda si cumple esas condiciones de buena casa, si cumple todas esas definiciones que alumbran ese cerco de qué es una buena casa. Y quizás sentados en un sofá a solas nos hemos preguntado si nuestra casa cumple el confort acústico que dice que cumple la administración, o quizá nos hemos preguntado si el número de habitaciones que tenemos es el suficiente o si sobra alguna habitación, o quizá nos hemos preguntado si ese espacio que lo relaciona, si ese pasillo no debiera ser un espacio un poquito más público que ayudase a construir un lugar mejor de reunión. Y quizá también nos hemos preguntado por ese afuera que la administración nos pidió que abandonáramos. Ese afuera que es habitación también de nuestra casa, esa habitación que no perteneciendo a nuestra casa, sin embargo en ella confiamos la condición primaria del hombre más contemporáneo, ser en público. Y quizá es en este término donde nuestra casa no ha salido tan bien parada. Quizá durante este periodo de confinamiento, ese periodo que la prensa tituló con el mismo nombre, confinar, pues nos hemos dado cuenta que nuestra casa tiene una cierta incapacidad, que a veces algunas de esas nuestras buenas casas no han sido capaces de permitirnos relacionarnos con una cierta virtud o con una cierta capacidad visible sobre ese fuera que hemos abandonado. Y fíjense, la prensa que recogió ese primer verbo que era confinarnos. Confinar es un verbo en sentido positivo. Confinar significa, es sinónimo de lindar. Me confino a un lado de la linde porque sé del otro lado. Me confino en la interioridad de la casa porque lindo con su exterioridad. Pero quizá en ese chequeo que hacíamos nosotros de la casa, de todas esas condiciones que definían una buena casa, pues la prensa, en poco tiempo, en pocos días, en alguna semana, recogió ese rumor y cambió el verbo confinar por otro sinónimo, recluirse, que siendo sinónimo ya tiene una cierta condición negativa. Recluirse ya no tiene una condición de lindar, ya no lindo con la exterioridad. Recluir significa aislarse. Ya no lindo con nada, me aíslo en un lugar interior del que, por cierto, tiene una condición negativa, casi de obligación. Estoy aislado por obligación y por supuesto, no disfruto de esa ocupación. Y quizá y es aquí donde yo quisiera construir ese umbral que yo quería cruzar con ustedes, para preguntarnos si quizá una buena casa no debiera considerar con claridad la necesidad de que nos permita saber de su exterioridad, saber a la postre de ese fuera como habitación pública de ella. Y es aquí, en ese umbral, donde yo les traigo, en este caso, como esta cuarta conferencia, pues la obra de un arquitecto, pues yo creo sobradamente conocido por muchos de ustedes, que probablemente han estudiado como yo arquitectura, ¿no? Por este arquitecto que aparece en la imagen, Ludwig Mies van der Rohe, que lo reduciré al nombre de Mies, ¿no? El arquitecto que quizá aprendimos en la escuela, pues en una cierta, en mi opinión, de una forma un poco escasa, ¿no? Nos hablaban de una cierta arquitectura esencial, de una cierta arquitectura con muy pocas cosas hechas, una cierta arquitectura de una elegancia, pero quizá se les olvidó contarnos que uno de los valores mayores de este arquitecto, que prácticamente recorre su obra en los 60 primeros años del siglo XX, está en esa virtud de su arquitectura doméstica que ha promovido, que ha buscado que la casa, la buena casa, esa que él consideraba una buena casa, era esa que era capaz de andar fuera, que permitía a quien la habitaba andar fuera estando dentro. Para ello les traigo un pequeño relato, una pequeña crónica que no quiere contar ni una casa como ejemplar, ni siquiera, sino una especie de concatenación de una pequeña crónica de esa pregunta que se hace Mies durante su obra, durante su obra doméstica, que habla de esa condición de qué es una buena casa, atendiendo a esa idea de que es aquella que le permite andar fuera estando dentro. Y les traigo en esa crónica pues cinco casas. Casas, yo creo, sobradamente conocidas, pero que yo quisiera traerlas aquí no como un paradigma, sino como una concatenación de una pregunta que se va haciendo cada vez más rigurosa, más clara. Esa pregunta que, frente a qué es una buena casa, Mies quiere contestar, es aquella que me permite andar fuera estando dentro. El relato de estas 5 casas, que aquí ven casi de forma como índice, pues tiene un doble hilado, ¿no? El primero es
casi cronológico, incluso geográfico, que dice de cómo esa pregunta va madurando, se va construyendo, que en el fondo es una pregunta que yo propongo que nos lancemos a nosotros mismos para contestarla de nuestro tiempo. Yo traigo aquí la de Mies. Y fíjense, las dos primeras obras son obras de la etapa europea, son sus primeras obras, son esas obras casi de juventud, ¿no? Las dos últimas son dos viviendas americanas, casi entendidas como su última etapa, donde Mies alcanzará a contestar qué es esa buena casa. Y entre ellas, casi en un viaje geográfico, habrá un proyecto central, un proyecto no construido, sus casas patio, con las que Mies profesor, viaja de su escuela europea de la Bauhaus a su escuela americana del Instituto Tecnológico de Illinois. Pero ese es el hilo digamos, del historiador. A mí me gusta mucho más el hilo del que proyecta, del que sueña, del que se pregunta, que es casi el estratega. ¿Cuál es esa habitación? ¿Cuál es esa forma de dar con esa casa que nos permite andar fuera estando dentro? Y veremos que el hilo se inicia en una simple habitación, la veranda. Esa que Mies nos trae de la tradición. Esa en el que Mies descubre las virtudes de una simple habitación que permite, por definición de ella misma, andar fuera de ella. Y veremos que de esa primera casa Mies saltará a una segunda casa en Checoslovaquia, en Brno, donde amplía toda esa veranda como esa habitación capaz de andar fuera estando dentro a todo el corazón público, al estar en público de una casa burguesa, que por su dimensión veremos que incluso necesita reconsiderar casi la condición estructural de esta. Y con esa estructura pasa, y esa gran habitación entendida como veranda, Mies ya no se hace una pregunta cuantitativa, sino cualitativa. Ya no le interesa hacer la veranda más grande, sino una pregunta que cambia ya la cualidad de la casa. ¿Qué pasa si la casa es esa gran habitación llamada veranda? ¿Qué pasa si la veranda, entendida como una única habitación, es toda la casa? ¿Qué pasa si habitar es un permanente andar fuera estando dentro? Y con esa casa, casi esa condición investigadora sobre dibujos de una casa no construida, Mies salta a América. Y con ella veremos que consigue construir eso, una primera casa que será una simple veranda, una casa junto al río Fox, la casa Farnsworth. Y finalmente veremos en estas dos torres que Mies construyó en Chicago el objeto final de toda esta investigación. El dar habitación al hombre de su tiempo, al hombre contemporáneo, a su realidad, en este caso al hombre de la metrópoli primero americana y después europea. Me sitúo pues en esa primera casa de la crónica que yo les quiero traer. Me sitúo en el entorno de Berlín, me sitúo en los primeros años del siglo XX y Mies tiene 20 años, es un jovencísimo arquitecto. Y en ese ímpetu de juventud, Mies ha conocido o se ha acercado a los círculos intelectuales de la Universidad de Berlín, donde ha conocido a un filósofo llamado Alois Riel, con un discurso tan seductor como manipulable, que recoge del propio Nietzsche y que habla de la necesidad de un nuevo hombre, un hombre a caballo entre artista y científico, entre artista y pensador, que debe tomar las riendas de un tiempo nuevo que está por llegar. Y Mies, y probablemente Riel reconoce a Mies como en ese joven arquitecto lleno de inquietudes, como ese posible futuro arquitecto, esa posible generación de arquitectos que deberá dar habitación a ese nuevo hombre. Riel, que ha transitado por distintas universidades alemanas, acaba arribando a Berlín, donde conoce a Mies, y ahí decide construirse una casa. Esa casa en ese lugar donde acabará muriendo, en una casa en los aledaños del propio Berlín, entre Berlín y Potsdam, en una encrucijada de 4 lagos, donde crece una maravillosa naturaleza. Probablemente Riel, después de algunas de esas tertulias donde congregaba artistas, científicos, filósofos, arquitectos, Riel le llamaría aparte a Mies y le diría: quiero que me hagas mi casa, quiero que me hagas mi casa de Berlín. Y probablemente desplegaría, si no este plano, uno parecido a este, porque es el de aquel tiempo. Fíjense qué plano tan bonito. Un plano que deja a la derecha Berlín, a la izquierda la ciudad de Potsdam, donde realmente se reconoce la pertenencia a esa parcela, y dibujando el plano con una especie de gigantesca cruceta de una suerte de lagos que alumbran, que riegan un entorno de preciosísima naturaleza. Una naturaleza construida por el hombre, una naturaleza guiada por la larguísima historia de una cultura centroeuropea,
de la que ahora sí Potsdam da signos en su planta urbana de algunos edificios que hablan de aquella tradición. Pero el centro de gravedad no está en la ciudad, el centro de gravedad está en el puente de Glienicke, casi como diciendo que es casi el punto origen de un lugar ya casi ancestral. Y Riel probablemente le quería contar con cierta premura: me he comprado aquí una parcela, me la he comprado entre la calle alta que sigue al lago de Griebnitz y el lago y el caminito bajo que ya rodea, que merodea el propio lago. Probablemente Riel y Mies se acercaron en un viaje relativamente, claro, obviamente corto, está en los propios suburbios casi de Berlín este lugar, ¿no? Y se acercarían a uno de esos 4 lagos de esa cruceta que les acabo de contar y verían algo tan cercano a esto. Esto es una escena que es una litografía que nos regala Xaver Sadman, un pintor franco-alemán, donde sitúa uno de esos 4 lagos que forman la cruceta del plano que les he contado, que nos llevan al centro de gravedad de la imagen, de nuevo el puente de Glienicke. Y vemos que es el lago que arriba al puente de Glienicke, donde llega una naturaleza nombrada por el tiempo, por la historia, por esa historia de palacetes en los que se entraña la propia naturaleza, esa historia tan larga como es la propia cultura centroeuropea. Pero Sadman nos pinta algo más, algo que me importa mucho que tomemos nota de él, ¿no? Sadman nos pinta un paisaje prácticamente detenido, parado en el tiempo, quizá con la conciencia de que a esta cultura centroeuropea que ha llegado a su cúspide no le puede superar otra cultura, y que quizá que cualquier tiempo que pueda suceder a este tiempo solo puede ser el tiempo de la eternidad. Bien, y Riel y Mies, después de darse ese paseo, supongo que llegaron a los pies de aquella parcela que había comprado. Y llegarían por la calle que estaba prácticamente recién dibujada para dar acceso a un loteo de parcelas, de las cuales una se había hecho con una de ellas el filósofo Alois Riel. Y verían que la parcela, de forma trapezoidal, pues el punto más alto era la calle, que era el lado más estrecho de aquel trapecio, y el lado opuesto era el más bajo, con ya una cierta forma curva, porque ya arribaba al lago, porque seguía el camino que dibujaba el propio lago. Y ahí Riel le pediría: construyeme mi casa. Y quizá con cierta celeridad Mies se la propuso y se la dibujó, porque la casa se construyó de una forma muy rápida. Y miren la primera, una de las cosas que a mí siempre me ha impresionado de esta imagen, de este plano, ¿no? El plano en blanco. No hay nada alrededor de la parcela. Quizá eso a veces en las críticas de proyectos diríamos mal, porque no ha tenido una relación con el lugar. Pero Mies no quiere contar eso. Mies le quiere contar a Riel que ha construido para él, en el interior de ese trapecio, un mundo, su mundo. Y le diría: no te he construido una casa, o no te he dibujado una casa, te he dibujado un pequeño gran jardín, un jardín de una cierta condición ortogonal, que está a la misma cota que la calle, donde me gustaría que lo llenases de rosas blancas, es decir, una naturaleza baja. Y tras ese jardín te he construido un segundo jardín, mucho más bajo que el primero, porque hay un escalón de 4 o 5 metros, hay una caída de 4 o 5 metros entre el jardín superior y el jardín inferior. Y a su vez el jardín inferior tiene una fuerte pendiente de caída para arribar, para llegar a la misma cota que el camino que da con el lago. Y en ese segundo jardín, Mies ya no dibuja esa geometría ortogonal que parece querer dialogar con lo que después será la casa, sino dibuja una especie de impertinente, de insistente, arbolado uno contra otro, apretado, tan apretado porque lo que pretende es descubrirnos en ese bosque un gran claro que contorneado por una suerte de caminos, a veces en unas ciertas formas más orgánicas porque se acercan al lado más oblicuo, y en el otro lado opuesto en una cierta ortogonalidad, en una visible ortogonalidad, diría, que casi hace referencia a lo que veremos, es casi una estancia arquitectónica, es una gran habitación, veremos, abierta al cielo, dicho claro. Quédense con los caminos. Y la casa que Mies no la lleva al borde de la parcela como lo hacen las otras casas, orgullosas de sí mismas, a eso que llamarían la fachada principal. No, Mies la empuja al borde del jardín superior, la lleva a balconarla y poner en diálogo, veremos, ese jardín superior con ese gran claro en el bosque. Y Mies construyó la casa. Y esta es una de las primeras imágenes que se publican de esa casa. Esta sería la tapia, ese trazo menor de la parcela se construye como una gran tapia que digamos que separa a esa calle
superior que da acceso a la parcela y vemos cómo la casita, y digo casita, se retranquea, separándose de lo que hubiera sido la alineación principal, el propio muro, para abalconarse sobre ese jardín inferior. Digo casita porque yo tengo que reconocer que la primera vez que vi esta casa no me pareció precisamente una gran casa. Es más, sospeché de ella porque quizá yo solo miraba la arquitectura en una cierta condición formal. ¿Dónde está la modernidad de Mies? En esta casa de una cierta condición local o rural, incluso diría, de esta cubierta tan picuda a dos aguas. Pero abrí la puerta, quizá pensando que no iba a descubrir mucho más, y sí que lo había. Quizá la casa como tal era ya previsible, pero aprendí que la casa no tenía 2 alturas, como me enseña la imagen, que tiene 3, y que esta es el cuerpo central de la casa, es la altura central, y donde Mies da habitación a todas las estancias públicas de la casa. Y sobre ella Mies construía efectivamente esa cubierta picuda donde Mies guardaba todos los dormitorios, las estancias más íntimas que respiraban por esta suerte de ojitos, ¿no?, que se convertían en el ornamento de esta gran cubierta picuda. Y había una planta inferior a esta planta de acceso que coincidía con la planta del jardín. Es una planta que obviamente no es invisible a nuestros ojos porque queda en una especie de planta inferior a esta y que solo se asoma al desnivel, al cambio de plano entre el jardín superior y el jardín inferior, donde Mies da habitación a esos espacios a las estancias de los aperos del jardín y a las estancias del servicio de la casa. Y con el tiempo, pues se cumplieron la petición de Mies, ¿no? Los Riel llenaron de rosas blancas ese jardín, ¿no? Y en ese llenarse de rosas blancas, pues las ventanas y la puerta se abrieron, y Sophie, la mujer del filósofo, y una amiga, pues se sentaron fuera, y quizá nos dejaron también la puerta abierta para entrar y quizá comprender una casa que para mí aún seguía siendo incomprensible. Y entré, y les propongo entrar. Y entonces descubrí una casa que para mí es una de las casas más bonitas de Mies, probablemente una de las plantas domésticas más elegantes de Mies. La casa es un simple rectángulo, de una geometría tan sencilla como un simple rectángulo, definida por un muro grueso. Un muro tan grueso, que es capaz de dar habitación en el interior del propio muro a esos espacios más públicos de la casa. Al espacio de trabajo y reunión del señor Riel, a la caja de escaleras que sube a los dormitorios y baja a esos espacios de servicio, a una pequeña cocinita que dará apoyo a la sala central, a una estancia que llama veranda y que se convertirá en esta charla en el objeto central de toda ella y por tanto el objeto de investigación del propio Mies, a un pequeño despachito para la Sofía, la mujer del filósofo, un pequeño aseo y un pequeño espacio, casi un cortaaires, un pequeño espacio vestibular que cerca con el resto de las habitaciones construye ese muro grueso. ¿Y todo el muro grueso para qué? Para simplemente construir esa habitación, ese clúster por el que probablemente Alois Riel le preguntaría todos los días a Mies: ¿cuál es esa habitación donde reuniré a todos sus amigos, a los intelectuales, a los arquitectos, a los artistas, en ese donde debatiremos ese hombre próximo? Y esa habitación es esta. Es una habitación donde sí, ahora uno puede decir, bueno, claro, Mies es un tipo elegante, es un tipo que con una visible autoridad enseña una sala riquísima, ¿no? Fíjense, solo vestida por un friso de madera, una madera un poquito más, casi un color un poquito más de gris que el cielo blanco, ese cielo convexo, ¿no? Donde Mies recoge la luz para iluminar toda la estancia y en el que cuelga casi a la misma altura una lámpara cuyas hojas o cuyos ornamentos florales y una chimenea negra se convierten en el único ornamento de la estancia. Fíjense cómo el friso lo único que hace es recoger las puertas, ocultarlas y nombrarlas. Vemos y esa es la mesa donde se reunirían el filósofo, Mies y aquellos otros amigos, donde debatirían, discutirían sobre ese hombre próximo y quizá el sitio donde, donde decidirían ese destino, ¿no? Vemos que la habitación no tiene ventanas y sin embargo es una habitación iluminada, ¿no? Y para eso vemos que la luz nos viene de la espalda y entonces damos la vuelta sobre la propia mesa y descubrimos que esa luz viene de esa estancia opuesta a los despachos del filósofo, que el friso ha sido perforado por una suerte de 2 ventanas verticales de gran verticalidad y una gran puerta balconera, que en el fondo es la luz que procede de esa estancia que Mies llama veranda, ¿no?
Y uno se pregunta, ¿y cómo esa habitación, cómo una habitación puede dar tanta luz a una habitación contigua? Y quizá como un niño que no comprende el sistema, pues sale fuera y asoma la cabeza y descubre que esa habitación es aquella que Mies llamaba veranda. Es ese lugar donde Mies ha desnudado esa habitación que perteneciendo al interior de la propia casa, Mies lo ha desnudado de ese muro de carga que ha reemplazado por una clara estructura dintelada, de ese gran dintel que soportado por esas 4 columnas macizas, ¿no? Pero como estancia interior se sigue vistiendo como tal, ¿no? Se acristala al fondo, quizá para evitar las corrientes dominantes en ese sentido, quizá más frías, y se amuebla con un sofá que le acompaña una pequeña alfombra, ¿no? Que dice de esa interioridad, pero como habitación, pero que anuncia a las claras, como buena veranda, esa capacidad de mirar fuera, ¿no? Y aquí es donde me gustaría recordar el significado de la veranda. Veranda, que tiene varias etimologías, a mí la que más me gusta siempre es la de origen persa, que dice que veranda es la unión de 2 palabras, bair, andar, que traducido de una forma un poco tramposa da título a esta charla o a esta conferencia. Bair, andar, significa andar fuera, estando dentro. Y la pregunta es, ¿cuál es ese fuera? Y quizá ese mismo niño que se ha asomado para ver cuál es ese mecanismo luminoso que otorga esa luz tan intensa a la propia estancia, pues vuelve a la casa y toma esa escalera, que en este caso desciende, cruza los espacios de servicio y sale corriendo de ellas y se da la vuelta para mirar la veranda y descubre que ese afuera es el claro que Mies ha construido en ese jardín que ha tallado casi, en ese claro que ha convertido casi en una habitación abierta al cielo, pero una habitación cuyo destino es ser viajada, es ser andada. Recuerden esos caminos que Mies dibujaba en aquel plano, esos caminos que guían esa condición de andar fuera, estando dentro de la propia veranda. Y ahora, claro, la casa es otra casa. Esta casa me parece, ahora sí, una de las mejores casas de Mies. Fíjense cómo todo el basamento, ese basamento que salva el cambio de nivel entre el jardín superior y el jardín inferior, se convierte en ese basamento que entraña con toda esa culturalidad que hablamos, que antes nos enseñaba Sarver Sadman, que la cubierta picuda habla de esa tradición quizá más local, donde Mies guarda la intimidad, el mundo más doméstico. Pero entre ellas, aupada sobre ese muro, queda una habitación nueva que Mies ha recuperado de la tradición y de alguna manera ha hecho contemporánea a su propio tiempo. Esa veranda que antes era simplemente andar fuera, ahora es andar fuera que Mies propone como habitación propia de la casa. En este caso, ese claro, ese claro en el jardín inferior. Y esta habitación y esa pregunta y esa idea de qué es una buena casa, mirando esta habitación, se convierte, en mi opinión, en todo el recorrido, en todo el esfuerzo investigador del arquitecto alemán de Mies por descubrir esa buena casa como esa capacidad permanente de andar fuera estando dentro. Bien, damos un salto de 20 años. Nos trasladamos a una casa en Brno, en Checoslovaquia. Mies tiene ya 40 y algo. Mies es un tipo muy bien formado, muy culto, no está simplemente informado, sino ya está muy formado, ¿no? Ha seguido al rebufo de ese círculo de intelectuales y del propio círculo que formó Alois Riel, que ha muerto hace 4 años. Pero ya Mies ya rezuma de una intensidad cultural, ¿no? Y en ese círculo de intelectuales, Mies ha conocido a una serie de personajes muy importantes también en su obra, los empresarios. A ese círculo de intelectuales se acercaron también empresarios, gente de negocios, preocupada por esa idea de cuál es el destino de mi propio mundo, de mi propia patria, ¿no? Y en ese círculo de empresarios, Mies, en ese círculo ha construido sus primeras casas berlinesas, que le dan ese prestigio nacional e internacional, ¿no? Y en ese círculo de empresarios, Mies le permite ampliarse a otros empresarios, a otras familias un poquito más, con una cierta ventaja económica. Y aquí aparece un joven matrimonio checoslovaquio, el matrimonio Tugendhat, una pareja de recién casados que decide construir en la ciudad donde ellos residen, en Brno, deciden construir una casa donde fundar su nuevo hogar. Y dudan si
esa duda que muchas veces surge a gente, a esos personajes bien formados, ¿no? Si encargar esa casa donde voy a fundar mi hogar al buen arquitecto que yo conozco local, o encargársela al maestro ya a nivel nacional, a casi internacional, a Mies. Y a través de un empresario común y de una casa que conocen en Berlín, pues deciden probar suerte y le llaman y le proponen la posibilidad de construir esa casa. Y cuentan las crónicas, las de los historiadores, que Mies fue un ciclón, que salió el Mies, en mi opinión, más rieliano, salió el Mies seductor, que les habló de ese hombre aprendido de Alois Riel, de ese hombre y de esa mujer a caballo entre pensador y artista, entre científico y artista, y de su labor como arquitecto, con la idea de que dar con la casa, con la buena casa, que debe dar habitación a ese nuevo hombre. Y claro, cuentan las crónicas que el matrimonio cayó rendido a sus pies, no tuvo ninguna duda. Y yo entonces aquí imagino, esto ya es parte mía, que quizá reunidos con él, pues el joven matrimonio se miraría, aceptarían sin tener que discutir más que Mies sería su arquitecto, y quizá entonces Fritz Tugendhat, el esposo, junto a Greta Low, su mujer, pues Fritz sacaría un plano de algún sitio que llevaba guardado o escondido para explicarle dónde estaba esa casa que ellos se querían construir. No sacaría este plano, porque este es un plano que se dibuja casi de forma contemporánea, de forma simultánea a la propia construcción de la casa. Pero le sacaría un plano similar a este para decirle y explicarle que Breno, esa ciudad donde querían construir la casa, es una ciudad centenaria, coronada por una colina central, que queda, coronada por un castillo, el castillo de Spielberg, es la colina más alta, merodeada por una suerte de colinas y un río en cuya vaguada, entre ellas, se había extendido la centenaria ciudad de Breno. Y probablemente Fritz Tugendhat y Greta Low le explicarían pues, que en esos años 20 la prosperidad económica había llevado a extender la ciudad sobre aquellas colinas, a escalarlas, ¿no? Y sobre esa condición de escalar las colinas aparecía esta parcela, este gran jardín del cual la familia de Greta Low le había regalado al joven matrimonio un lote de este gran jardín para construir esa casa donde fundarían su hogar. Fíjense, obviamente está en una fuerte inclinación, está ascendiendo esa colina, una de esas colinas que me lo rodea, la casa se coloca en un alto, ya está dibujada, es esta forma de L, que mira, fíjense que mira desde lo alto al parque de Lusansky y desde él al castillo de Spielberg, ¿no? Cruzando toda esa centenaria ciudad de Breno. Mies se acercó a Breno y probablemente lo visitaría en compañía del señor Tugendhat, conducidos por el chofer del señor Tugendhat, y probablemente pararían en una colina de esas que merodea la ciudad, desde la que se podría atisbar la propia colina central y la ciudad de Breno. Una escena que nos pinta, por pura casualidad, de nuevo Saper Sadman, y nos la pinta en las mismas condiciones. Nos pinta a una ciudad centenaria, una ciudad, digamos, enraigada, entrañada en esa especie de culturalidad que llama casi la eternidad, nombrada por toda esa suerte de torres, de iglesias y catedrales que quedan coronadas por el propio castillo de Spielberg. Les dejo por referencia el castillo, esta es la catedral de San Pedro y San Pablo, y esta es la iglesia de los jesuitas. Pero pinta, fíjense, la misma temporalidad, la eternidad, el tiempo detenido. No hay cualquier tiempo posterior en el que se entraña la propia naturaleza, solo puede ser aquella eternidad. Y quizá, entonces, desde aquella colina que atisban en el fondo de ella, el lugar donde construían la casa, pues quizá en el coche se acercarían por este vial para llegar al barrio donde iban a construir la casa, el barrio de Chernopole, que significa Campos Negros. Y en ese barrio ven que lo que han hecho es, pues este sí que sería, probablemente se añadiría este plano, porque es un plano de la época, ¿no? Le diría pues que, bueno, que cómo se ha loteado en esa suerte de jardines, que este es el mayor de todos, es el que le regala la familia de Greta Low a Greta por casi como regalo de bodas. Y fíjense que hay una clara condición urbana, ¿no? Hacia el sur se propone que sea una escala doméstica la que haga de cerco, de contorno al apropiarse de esos jardines, y al norte una forma de ocupación de mayor densidad que en el plano anterior ya estaba construida. Bien, probablemente Mies y el señor Tugendhat pararon aquí el coche en el punto más alto de la parcela. Vean cómo la parcela ya tiene
una suerte de caminos dibujados que son importantes al proyecto, y fíjense como desde lo alto verían aquellos caminos que seguían al jardín, que aterrizarían en el castillo perdón, en el parque de Lusansky, y sobre él en el castillo de Spielberg, ¿no? Y verían desde ella esto, los campos negros de Breno, ¿no? Este es el castillo de Spielberg, la gran colina central, y esa suerte de torres que dicen de ese tiempo milenario, de ese tiempo centenario, ¿no? Esta es la catedral de San Pedro y San Pablo, y esta es la iglesia de los jesuitas. Es la vista, digamos, esa parada en el coche que uno imagina en la pintura de Sarman está hecha desde el otro lado de esta colina. Y Mies vuelve a Berlín y redacta ese proyecto, ¿no? Y hace trampas. Estas son las cosas que también hay que contar, ¿no? Mies no cumple con la condición de ese cerco urbano, de ese cerco doméstico que orilla al propio borde del jardín, y hace trampas. Y solo lo cumple con una habitación nueva. Una habitación que aparece en estas primeras casas de la modernidad. La habitación para el coche y el chofer. Y el resto de la casa lo retrasa. Lo retrasa para cumplir una cierta distancia que establezca una correcta, en su opinión, relación con un vial que ha aparecido con un nuevo visitante, que es el coche. Los otros viales no tenían a ese visitante, ¿no? Y la retrasa y vuelca la casa sobre su propio jardín para mirar después al parque de Lusansky y después al propio castillo de Spielberg, es decir, a las entrañas centenarias de Breno. Pero fíjense, coloca la casa adecuándola a los caminos que ya tiene el jardín, que no son sino esos mismos caminos que Mies ha trazado en el jardín de la casa Riel. Son esos caminos que determinan la posición de las piezas que construyen la casa. Son esos caminos que el habitante recorrerá en esa idea de andar fuera, estando dentro, a los que incluye ya esas naturalezas preexistentes, en este caso un gran sauce. La casa, en sección, usando su propia documentación, nos sirve también para explicar la casa de Riel, porque usa exactamente la misma estrategia. Es una casa de 3 niveles que ordenan en el mismo sentido. El nivel superior es la de los dormitorios, las estancias más privadas. El nivel inferior es el de un gran basamento donde Mies recoge y entraña con esa tradición, con esa cultura centenaria, donde guarda probablemente los aperos del jardín, pero la tecnología que ha aparecido en estos últimos 20 años, Mies dice que habitar exige ese conocimiento de la tecnología, que en este caso, en una familia acaudalada, de forma sorprendente, ya habla de un aire acondicionado aromatizado y filtrado, incluso un laboratorio de fotografía que tiene como hobby el señor Tugendhat, que nos servirá para documentar parte de la construcción de esta casa. Y entre medio queda como este gran vacío, definido por esta gran losa de suelo y esta gran losa de techo, y atado por una suerte de una trama de pilares metálicos, que no es sino que la gran veranda. Es esa pequeña veranda de la casa Riel extendida a toda la estancia pública de la casa. Lo único que cambia respecto a la casa Riel es el plano de acceso. Si la casa Riel accedía por el plano público, por el plano intermedio, Mies accede por el punto más alto, que puede parecer un error, pero a Mies le sirve para presentar una casa desde la nueva calle de una cierta horizontalidad, bajita, y para recoger toda la casa en ese cambio de alturas, en ese cambio de plano que ayuda a hacer el paso entre esa altura mayor de la calle de acceso y el jardín que le continúa. Y me permito entonces, aunque no es objeto de esta charla, arrancar la casa desde esa planta primera, ¿no? Desde esa planta de acceso, de la planta que corona la casa, ¿no? Desde esa planta más alta, perdón. Donde Mies probablemente les contesta a toda esa modernidad que andan buscando los señores Tugendhat, ¿no? Y Mies dibuja esa zona de dormitorios que puede parecer un error colocarla en el acceso desde el vial, pues Mies es un maestro, ¿no? Y convierte todo eso en una oportunidad. Mies dibuja, atendiendo a esa modernidad, dibuja una cajita para el nuevo habitante, el coche y su chofer, y un escalonado de 3 cajitas para el matrimonio y los hijos que formarán esa familia. Y Mies, vemos como empuja esa diagonal de esas cajitas domésticas de la familia, las empuja hacia el jardín, las empuja situando de forma habilidosísima una caja de escaleras de vuelta curva, cerrada en un vidrio lechoso, que obliga a las cajas de los dormitorios a darse la vuelta para no mirar sobre la propia escalera, para evitar las miradas fisgonas de los que recorren la calle y para entonces mirar a través de una terraza sobre el propio jardín
sobre el que se instala la casa. Pero esta planta tiene una habitación más, que por eso me gusta contarla. Tiene una habitación invisible, o yo diría casi transparente, que es la que queda definida por la distancia, por la separación entre la caja del chofer y las cajas de los dormitorios de la propia familia. Cuando uno accede desde la calle superior, pues descubre que efectivamente esa casa es una casita muy baja, solo estamos viendo la planta que lo corona. Estamos viendo y definida en un cierto, evidente lenguaje moderno, ese que probablemente le gustaba tanto a Greta Lowe, ¿no? La cajita del garaje y del chofer, la cajita del coche y su chofer, la caja de escaleras, cual espina dorsal que empuja a los dormitorios para balconarlos sobre el jardín, y la habitación que no queda nombrada en el plano. Para mí la habitación que dice de eso, que no es, lo importante no es el lenguaje de la modernidad, lo importante es la maestría doméstica de Mies, donde esa habitación transparente se convierte en una habitación, en mi opinión, la más bonita de toda esta planta, en una habitación ventana, en una habitación donde el viandante, el que circula con el coche, observa, cruzando la propia casa, esa ciudad centenaria de Breno, esa tradición casi atada a la propia eternidad. En el fondo, como ata dos mundos, ¿no? La modernidad y lo heredado, ¿no? Y cuando uno se acerca y reconoce como vestíbulo de la casa esa habitación ventana, esa habitación que mira a ambos lados, pues también ve a su izquierda esa caja lechosa, esa espina dorsal que se convierte en la escalera que une y ata las plantas que descienden sobre el propio acceso. Y tomando esa escalera, descendemos hacia la planta, ahora sí que interesa esta charla, ¿no? La planta intermedia, esa donde Mies ha extendido esa pequeña veranda de la Casa Riel a todo el espacio público de la casa, convirtiendo a este en una gigantesca veranda, una veranda de 225 metros cuadrados. Y usa estrategias muy similares. ¿Recuerdan ese muro grueso donde Mies guardaba las estancias menores? Pues que cerraba en una suerte de O donde guardaba esa sala central. Pues ahora Mies, casi como un clip, lo ha abierto. Manteniendo esa condición de muro grueso, ese muro que es capaz de dar habitación en su interior a esas estancias que sirven al espacio doméstico más público de la casa. Y abriéndose nos permite entender a esta nueva habitación como eso, como una gran veranda, como un espacio cuya vocación primera es andar fuera, andar fuera. Claro, la veranda es tan grande que ya no le vale esa estructura dintelada llevada en el límite del muro. 225 metros exigen una cierta consideración de la estructura. Y Mies da un paso que ya, digamos, es tan importante como la extensión de aquella pequeña veranda en todo el espacio público. Mies decide, digamos, la anatomía de la veranda, la estructura de la veranda, que veremos que, además de esos dos planos que veíamos de suelo y techo, pues quedan atados por esta trama de pilares que se separan unos 5 metros cada uno de ellos y que resultan ser unos pilares metálicos y además elegantes, pensados, unos pilares cruciformes. Y esos pilares se convierten, en mi opinión, en una suerte de geografía a la espera de ser nombrada en un hecho doméstico. Abandono la escalera para nombrar un lugar donde tocar el piano, para nombrar un lugar donde escribir algo y trabajar, para nombrar un lugar donde guardar algunas cosas, para nombrar un lugar donde esperar a alguien que puede llegar, para nombrar un lugar donde puedo comer, para nombrar un lugar donde puedo reunirme con mis amigos, o nombrar un lugar donde a solas me puedo asomar a esa exterioridad, incluso para nombrar un lugar donde acercar esa naturaleza con la que quiero dialogar. Claro, cuando uno abandona la escalera, esa que está contra el terreno, pues se produce un cierto gradiente luminoso. Abandona la escalera y aparte de un espacio de una cierta oscuridad para descubrir la veranda como esa escena luminosa, como propia de cualquier veranda, sobre la que nuestra mirada ya viaja, para descubrir ahora eso, la vieja Breno, sus torres, su castillo de Spielberg, su centenaria vida, ¿no? Y todo ello mediado en esa geografía que queda nombrada por ese gran plano superior, o ese plano blanco, ese gran plano inferior, un plano también blanco porque está vestido de un linóleo, y esas estructuras que son en el fondo la estructura vertical, los pilares de esas estructuras de perfiles cruciformes, acabados en acero pulido, que brillan para darle a toda la veranda una cierta condición atmosférica, una cierta diferencia respecto a la exterioridad a la que uno viaja, ¿no? Y en el fondo esto es lo que Mies persigue, la construcción de la veranda como una gran habitación, una única habitación, que queda nombrada por la ocupación doméstica de cada una de esas actividades
que en una casa burguesa, en una casa de estas dimensiones, pues se convierten en una pequeña fiesta o en un pequeño festival, si ustedes quieren, que uno, al menos uno, mira con cierta envidia, ¿no? Y ve cómo transita por eso, por una única habitación a la que han aparecido, además de esos primeros nombres geográficos de los pilares, otros que son un pequeño plano pétreo o un pequeño biombo de madera, que van nombrando esos lugares en la concepción que intento enseñar en esta imagen, de la veranda como una única habitación, de la veranda entendida como ese espacio que permanentemente anda fuera, que transita sobre ese fuera, que queda nombrado por esa naturaleza. Trabajar, sentarse en el escritorio, sentarse en ese marco entre el plano y el suelo nombrado por esas estructuras, significa viajar hacia esa naturaleza que descubre el contorno de mi propia casa, incluso esa naturaleza que Mies trae hacia la propia veranda, casi como preámbulo a esta, ¿no? Que habitar la naturaleza, que habitar esa veranda significa por un tiempo reunirse con sus amigos digamos, en otro nombramiento de esa condición geográfica, de esa única estancia que es la veranda, que a la postre, habitar la veranda es esa condición de ese permanente andar fuera, estando dentro. Habitar todo el espacio público de esta gran casa, en el fondo, no deja de ser la permanente relación con esa exterioridad sobre la que uno transita. Y es aquí donde quisiera, digamos, enseñarles el truco de esta veranda. La veranda no es una simple habitación, no es una simple habitación diáfana. La veranda, como hecho arquitectónico, exige de una anatomía, como nosotros necesitamos de unos ciertos huesos, que dotan a esta estancia de esas capacidades. Fíjense en ese gran plano de suelo blanco, de nuevo en ese gran plano de techo blanco y en esas estructuras cruciformes que lo atan verticalmente. Bueno, pues esta es la segunda aportación que Mies hace al paso doméstico, a la definición de esa buena casa. El señor Tugendhat, ese que tiene como afición la fotografía y que probablemente andaría detrás de los albañiles y los estructuristas y los obreros dando fe de la construcción de esta magnífica casa, pues nos regala, en mi opinión, el dato más importante de toda esta casa. Nos regala ese momento en el que Mies descubre este paso siguiente en esa buena casa, la necesidad de una nueva estructura, la necesidad de una anatomía de esa veranda, la anatomía en este caso que ya abandona esa condición quizá más primitiva de esa veranda pétrea que veíamos en la casa de Riel para hacerse 20 años después y que obviamente con una economía mucho más solvente que la del filósofo, la de estos jóvenes empresarios, ofrece la posibilidad de investigar con una estructura metálica. Una estructura que, fíjense, cruciforme, que alza a una cierta altura a la propia estancia de la veranda. Una estancia que queda, si vemos en la imagen, pues queda de nuevo definida por esa estructura, esa continuidad de la estructura metálica, que habla entonces de esa estancia alzada en el aire, de su diafanidad, de su concepción como estancia única. Sí, el mismo Tugendhat nos regala una segunda imagen. Se coloca en la parte superior de la casa y en un momento en el que la obra ya ha forjado ese suelo de la propia veranda para enseñarnos desde el punto más alto cómo su estructura, esa estructura ligera que se apea casi en el cielo, en el fondo lo que quiere es abalconarse para poder permitir sobre ese jardín, para viajar sobre él, para que habitar el interior de la veranda logre esa condición de ese permanente andar fuera de ella. Y ese fuera es el jardín. Ese fuera, en este caso, Mies lo único que hace es recoger un jardín ya nombrado, los caminos de aquel parque, de aquel jardín que si ustedes recuerdan, en la parcela originaria que le regalan la familia de Greta al joven matrimonio. Esos caminos que Mies ha esforzado por recoger incluso el árbol, ¿no? el sauce, ¿no? Como todos esos elementos que la vista, que la mirada del que habita el interior de la casa viaja para andar fuera de ellos, viaja para lograr esa permanente exterioridad de una estancia, que es la veranda, cuya vocación es esa, habitar el lugar, habitar su propia exterioridad, recorrerlo. Bien, saltamos una casa más, damos un pequeño salto de 5, de 6 años, ¿no? Mies ya no es solo un arquitecto maduro y muy bien formado, Mies es profesor, Mies dirige la Escuela Europea de la Bauhaus y da clases en ella. Y Mies es consciente de que está detrás de una casa que se acerca cada vez más a lo que tiene que ser la casa de ese hombre nuevo que proponía Alois Riel. Y ya no se propone un ejercicio en esta casa cuantitativo, ya no quiere hacer más grande la veranda, lo quiere hacer cualitativo.
se pregunta, ¿qué pasaría si la veranda, esa única estancia, fuese toda la casa? ¿O qué pasaría si ese habitar fuese un permanente andar fuera estando dentro? Y para ello propone recoger esa estructura experimentada en la casa Tugendhat y hacer con sus alumnos un experimento que transita entre ese hombre científico y ese hombre artista. ¿Qué pasaría si retraída esa estructura de la Tugendhat yo pudiera, esa estructura de losa, puntal y losa, qué pasaría si la convirtiera en una única casa? Y en mi opinión, Mies se convierte en Alois Wiel. Mies es ahora el seductor. Mies es el que construye el círculo de esas promesas que han de dar habitación a ese tiempo próximo. Y Mies les propone a sus alumnos algo que me parece que como profesor es muy generoso. Mies les propone dar con ellos, con esa buena casa que ha de dar habitación a ese hombre próximo. Y les propone algo muy sencillo. Les propone una especie de suerte entre laboratorio y condición artística. Les dice, bueno, experimentemos en un lugar que no haya razones históricas, que no haya razones temporales, que no haya razones geográficas. Construyamos una especie de placa de Petri, ¿no? Esa donde los científicos continuamente insertan situaciones nuevas para reconocer razones en eso que andan buscando. Y su placa de Petri en este fondo será un gran cerco, un cerco de ladrillo, un cerco que construye un gran lugar interior, un lugar que se ausenta de cualquier condición temporal o geográfica, porque la única geografía es el propio cielo, el lugar más abstracto, y el tiempo veremos que será el del hombre que lo ocupa, que lo habita. Y así, con sus primeros alumnos europeos, consigo mismo, incluso después con sus alumnos americanos, veremos que dibuja una especie de permanente experimento, que de alguna manera repite esa condición de cerco, donde inserta ahora sí distintas verandas, distintas anatomías de verandas. Unas serán verandas rectangulares, otras serán verandas en forma de T, otras esa veranda de T las pegará, si la primera queda en el interior de ella, la segunda la pega a uno de los muros, otras con una pieza un poco más compleja como veranda, otras con una veranda con forma de 4 invertido, es decir, busca esa idea de cómo insertar la veranda en ese cerco que dice de un lugar abstracto, cómo motoriza, cómo se desvela ese permanente andar fuera. Y aparece entonces con esos alumnos el otro hombre, el hombre artista que dibuja, que sueña, que alumbra esas formas de habitar detrás de cada uno de esos experimentos de ese cerco y de la modificación de la propia veranda, ¿no? que terminan un permanente, esos croquis, esos dibujos tan bonitos a mano, ¿no? que hablan de esa idea, de ese habitar, de ese permanente habitar, estando dentro, andando fuera, ¿no? En esa modificación permanente que unifica a todas las verandas, ¿no? La gran losa superior, la gran losa inferior y la estructura que las ata, ¿no? Y de ellas me gustaría contarles una que en el fondo se ha convertido en la paradigmática de todas ellas, la casa con 3 patios, que esta sí que la dibuja Mies, y además en su etapa europea, ¿no? Y también me gustaría decir que Mies nunca llamó esto casas patio. Esto es un nombre que le da Philip Johnson con motivo de la exposición que él mismo propone y promueve en el MoMA para el propio Mies. A mí me hubiera gustado llamarles hoy, al menos me gustaría llamarles hoy, casas veranda, ¿no? Pero fíjense, aceptando esa condición de patio, pues Mies propone ese gran cerco construido en una fábrica de ladrillo, en el que inserta en este caso esa veranda en forma de T, una T con una pequeña irregularidad. El lado corto es un poquito más ancho por un lado y un poquito más estrecho por el otro, que determina un gran patio en casi la mitad, en el lugar no ocupado por la propia T, y 2 patios menores de distinto tamaño, digamos, como diferencia también de la propia T con el propio cerco. Fíjense que repite todo el elemento estructural que he citado, la gran losa horizontal, la gran losa de suelo, la estructura de esos pilares cruciformes que ata ambas losas, esa especie de suerte de cartografía de habitar como una condición viajada, viajo desde el lugar más público para recorrer esas distintas, nombrar esas distintas continuidades que dan nombre a distintas formas habitacionales, el charlar un rato, el descansar un rato, el comer con algunos, que tramposamente oculta con una pequeña suerte de muros las estancias que exigen más intimidad. Y situándonos tras ellas al hombre o a la mujer o a la pareja que ha de experimentar esta forma de habitar y que determina
que ya dice que el tiempo que sucede en el interior de esta casa no es el tiempo de la eternidad, ni es el tiempo de la exterioridad, ni es el tiempo heredado, es el tiempo propio, es el tiempo de los hombres que ocupan la propia casa. Y eso ya empieza a hablar a las claras de ese hombre rieliano, ¿no? De ese hombre con voluntad de artista, de pensador, con voluntad de promover ese tiempo propio, ¿no? Y a este hombre científico que en Mies dibuja, donde traslada o experimenta la relación entre ese cerco de ladrillo y la T, pues aparece el Mies artista, ¿no? El que, digamos, sueña la ocupación de ese interior de la veranda, ¿no? Y quizá en un primer dibujo con una cierta previsibilidad, la gran losa de la T, de techo, la gran losa de la T, de suelo, atado por esa estructura metálica, pues nos dice de un viaje hacia ese afuera, nos dice de esa exterioridad, nos dice de ese andar fuera que Mies nombra con una naturaleza que ha plantado en ese primer gran patio que veíamos en el plano de la propia casa, y en ese cielo que se demuestra como la única geografía, la geografía más abstracta que ese hombre y esa mujer pueden adivinar. Pero este no es Mies no quiere llegar aquí. Mies se coloca al otro lado. Se sitúa en el interior de ese patio, que en el fondo no es una exterioridad, es el patio. El patio no es más que una habitación abierta al cielo, es decir, es una habitación más de la casa. Y desde esa habitación, desde ese patio, desde esa habitación abierta al cielo, mira la veranda. Y la veranda, Mies ya hace un pequeño guiño, y aquel muro que separaba lo íntimo de lo más público, pues Mies lo dibuja ya con una cierta intención de una naturaleza abstracta, ¿no? Pero nos da más razones. La T no es caprichosa, la T sirve para, además, descubrir ese segundo patio, el segundo patio mayor, donde la mirada desde ese patio abierto, desde esa primera habitación abierta al cielo que cruza la veranda, nos descubre a la veranda como una nueva exterioridad nombrada por ese cielo que queda al fondo de ese segundo patio. Es decir, habitar esa habitación abierta al cielo es descubrir a la veranda como un nuevo lugar exterior. Es decir, habitar la veranda como única habitación, hacer de la casa una única habitación llamada veranda, significa un permanente habitar andando fuera. Y así, y con estos dibujos, Mies se tiene que ir a América. Mies es expulsado por los nazis porque le acusan de comunista. Mies quizá encuentra el momento oportuno para irse, pliega lo que tiene, recoge en sus maletas una diezmada biblioteca, que es extensísima en su momento, es un Mies que devora los libros, probablemente muchos de ellos aconsejados por el propio Riel, y recoge también, supongo, una diezmada carpeta de dibujos para irse a América, para instalarse en Chicago, veremos, ¿no? Y en esos dibujos, entre esos dibujos, se lleva las casas patio. Se lleva las casas, esas casas con las que está experimentando la capacidad de hacer la casa, toda la casa, eso, una gran veranda. Y del habitar un permanente andar fuera. Y vuelve a aparecer, en mi opinión, este Mies ahora instalado en el Instituto Tecnológico de Illinois, ese Mies seductor que le dice a estos alumnos tan elegantes de la escuela americana, de americana y corbata o de chaleco y pajarita, les dice, ustedes que son los hombres de ese tiempo que ya no está por llegar, sino que está aquí ya, ustedes deben ser los arquitectos que construyan esa buena casa que dé habitación a su propia sociedad. Y así inicia con ellos todo de nuevo, esa continuidad de esa investigación, de esa casa convertida en una única veranda y ese habitar entendido como un permanente andar fuera. Y así se instala Mies en Chicago, donde obviamente tiene que recomenzar, no tiene toda la fama que ya tenía en Europa, en Centro Europa. Y ahí en Chicago, años después, pues de haber llegado allí, conoce en una cena a una doctora, a la doctora Edith Farnsworth, que no es un personaje cualquiera. Una doctora con la que dicen las crónicas que no se separaron en toda la noche, en una tertulia larguísima. Y la doctora Farnsworth es un personaje cuanto menos a admirar, ¿no? Es una persona que ha estudiado literatura en la Universidad de Chicago, que además ha estudiado en el Conservatorio Americano violín, que como excelente violinista ha sido becada para irse a Europa y haya aprendido italiano, francés y algo de alemán. Vamos, una superdotada. Y se encuentra un Mies que justo habla inglés. Y probablemente uno quiere concluir que probablemente esa conversación fue en el peor alemán de ella y en el gran alemán del arquitecto, ¿no? En el gran idioma alemán del arquitecto.
Y quizá Mies ahí desplegó, quizá se pavoneó en esa fortaleza del idioma, ese hombre que traía de Riel, ese hombre a caballo entre artista y científico. Fíjense a quién se lo está diciendo, a una señora que además, después de todo lo que les he contado, cuando vuelve a los Estados Unidos estudia medicina y se hace nefróloga, incluso es associate professor en el hospital que trabaja. Y entonces la doctora Falwell descubre que quizá no está hablando solo de ese hombre, sino también de esa mujer que es ella misma, ¿no? Y le cuenta que su labor como arquitecto es eso, dar con la buena casa de ese hombre o de esa mujer que Mies ya está reconociendo en las metrópolis americanas. La cena acaba en que la doctora le encarga una casa en un claro en un bosque que ha comprado junto al río Fox, a unos 100 kilómetros de Chicago. Quiero suponer, y esto es invención propia, claro, que quizá ella, nerviosa ya por todo lo que ha soñado, como esa casa que va a tener en el claro que tiene junto al río Fox, pues probablemente el mismo día siguiente iría a buscarle y le recogería en su coche y le llevaría a ese claro que tenía junto al río Fox. Uno de esos ríos cercanos a los grandes lagos que alimentan unos lagos menores que preceden a estos grandes lagos que ustedes ven en la pantalla, que en el fondo son la frontera de ese colono americano ya a las puertas del mismo Canadá, ¿no? Y quizá con este plano o con uno parecido, pues ella le iría indicando la condición de un viaje que abandonaba la gran ciudad para acercarse a toda una naturaleza, a todo un territorio prácticamente sin explorar y, por supuesto, sin ocupar, ¿no? Y de ahí, pues en ese coche se acercarían al claro, ¿no? A ese claro con el que se había hecho la doctora Farnsworth, ¿no? Y verían una naturaleza muy parecida a esta. Muy parecida a esta. Esta litografía que pinta un pintor, un litógrafo franco-suizo llamado Karl Bodmer, muy poco conocido en Europa y muy conocido en los Estados Unidos, porque Karl Bodmer es contratado por el príncipe Maximilian de Bier para, digamos, testificar en forma de estas litografías todo lo que el príncipe prusiano, va constatando y conociendo en esos viajes que él mismo hace en compañía de Bodmer a ese mismo norte de América, a esos lagos que llegan a esto. Lo que él pinta aquí, Bodmer, es el río Fox. Que fíjense qué gran cambio con la naturaleza que hemos descubierto en las litografías de Sathman, otro pintor europeo. El mismo otro pintor europeo, pinta una naturaleza que no sabe del hombre. Pinta estos arces negros que se retuercen sobre sí mismos, que no saben de una historia pasada, sino del tiempo cíclico de la propia naturaleza. Una naturaleza que arriba sin ningún rugor al propio río, que se retuerce sobre ella, que muere sobre ella y que vuelve a crecer sobre ella. Incluso pinta unos animales que parecen no asustarse por la presencia del pintor. Y quizá a un despistado primer hombre que llega flotando en esa pequeña casita que navega el río Fox. Y es en esa naturaleza, indómita, donde Mies construye la casa Farnsworth, la casa para la doctora. Ahí, prácticamente arribando a esa orilla de esos árboles retorcidos, de esa naturaleza que no sabe del hombre, ¿no? Y esta es la casa que Mies construye, que no es sino una gran habitación, una gran veranda, definida por eso, por esa anatomía, por esa estructura que me gustaría que recordaran, esa que nos fotografía Fritz Tugendhat cuando tiene en obra su propia casa. Una estructura que tiene como virtud alzar a ella misma para elevarse a una cierta distancia sobre el suelo, sobre la naturaleza, para establecer la mejor relación que permite esa idea de andar fuera estando dentro. Y esa gran veranda, esa casa entendida como una gran habitación, solo definida por esa estructura, solo queda precedida o queda acompañada por una losa, yo diría casi por una alfombra que flota, que se queda a la altura intermedia entre ese 1,50 sobre el que eleva la casa y el propio plano del suelo. Y esta es la casa que Mies dibuja. Fíjense, intenten recordar la casa de los saltos que va dando, ¿no? De esa casa de Alois Riel, de ese muro grueso, a la casa de Tugendhat con el muro grueso que se está abriendo y dibujando una estructura que hace la veranda a esta, que ya no es sino la veranda. Esa habitación, una única habitación. La casa entendida como una gran habitación cuya capacidad habitacional es andar fuera de ella. Y fíjense la estructura,
esa losa de 8 por 25, es decir, de una anchura de 8 metros, permite que la estructura viaje al perímetro, porque la viga tiene capacidad suficiente de salvar esos 8 metros. Y la estructura se lleva al perímetro para identificar de forma aún más clara esa condición de una única habitación. Y cuando desaparece la estructura de la interioridad de la habitación, Mies la reemplaza por un pequeño mueble que sirve como cartografía, como esa geografía que nombra para volver a considerar otra vez la ocupación de la casa como un pequeño tránsito, como un permanente tránsito, cuyo deambular por la propia casa nombra esos momentos, esas estancias que se significan en sus amueblamientos y que dicen del comer, del descansar, del echarse un rato o del recibir a los que vienen a visitarme, ¿no? Y acompañada de esa gran veranda, pues de esa alfombra que hablaba intermedia, elevada a una altura intermedia, a ese 1,50 que lo eleva, que sirve casi de preámbulo, de esa idea, de ese cambio esforzado que lleva a la ocupación de esa veranda que tiene con toda su nobleza la capacidad de habitar, de transitar, de andar en ese permanente fuera. Y esta es la casa, ¿no? Claro, la casa que yo aprendí en la escuela, me hablaban de una escuela, me hablaban de una arquitectura que miraba hacia el lenguaje, a la sencillez del lenguaje, que es cierta. Me hablaban del color blanco de la estructura, que evidentemente es cierta. Me hablaban casi de esa idea de que se puede hacer mucho con poco, que es cierto. Pero realmente lo que me parece más importante de esta casa es que esta casa es eso, una gran veranda. Una veranda definida por una condición de su propia anatomía, por su estructura, y a la estructura, por ende, convertida en arquitectura. Y esa estructura convertida en arquitectura, alzada lo necesario, lo experimentado por Mies, para establecer esa relación con esa capacidad de andar fuera. Y estos árboles, que siempre me han parecido mal dibujados, un poco gruesos, yo diría hasta grotescos, en el fondo yo los entiendo ya como esa idea de una naturaleza que no responde a la belleza canónica de la naturaleza entendida por esa tradición, de esa culturalidad que hemos recibido, sino explicar la naturaleza como esa condición indómita, que no pertenece al hombre, que no ha sido domada por el hombre, que no ha sido dibujada por el hombre y menos guiada en su crecer y morir por el propio hombre, ¿no? Y claro, cuando uno visita esa casa en construcción, que en el fondo no es solo la construcción de esa estructura, de esa veranda entendida como estructura, pues entiende ya toda la acción doméstica que surge en esta casa entendida como esa única habitación. El fotógrafo se coloca en la exterioridad, en ese afuera. Mies, el que visita la casa, está en la veranda. Fíjense, la relación, el fotógrafo descubre al arquitecto que visita las obras de la estructura ocupando la interioridad de la veranda, que acaba siendo, como ese experimento de la Tugendhat, la propia exterioridad en la continuidad sobre el propio bosque. Y Mies viaja en su mirada sobre el fotógrafo, descubriendo desde esa interioridad de la veranda esa permanente exterioridad, que es ese claro que ha convertido Mies como parte de una casa que motoriza, que activa la construcción de la propia veranda. La señora Farnsworth visita la casa y quizá en compañía de Mies nos dice, en esas miradas que parecen ajenas, nos dicen, en mi opinión, dicen cómo comulga toda esta casa. Ella mira la interioridad, ella mira a ese espacio que Mies le ha prometido desde el que viaja a su propia exterioridad. Y Mies mira a esos lugares que recorrerán la exterioridad, a la naturaleza existente. Ya no hay caminos. Es la propia naturaleza la que se convierte casi en una condición icónica. Son esos arces negros retorcidos, son esos árboles centenarios los que ahora sí dicen de ese permanente viaje de la veranda a la naturaleza y de la naturaleza a la veranda que vuelve a ocupar la naturaleza. De manera que así me gustaría explicarles o visitar conmigo esta casa, la casa Farnsworth, ¿no? Esa idea de que quien ocupa el interior de la veranda, en el fondo, acaba de llegar, acaba de acceder desde ese plano intermedio desde el cual entra, accede a la interioridad, entre comillas, claro, de esa única habitación, desde la que conoce esa exterioridad que nombra el lugar que le ha precedido, que nombra la naturaleza desde la que da acceso a la casa, ¿no? Dice, la interioridad de la veranda, dice que en este caso ese tiempo, ese sentarse a trabajar junto a uno de esos pilares HB que se han atado al perímetro para sujetar, alzar esa estructura y con ella trabarla con el bosque, pues uno descubre que esa naturaleza, en este caso esos arces negros que nombran el viaje de nuestra mirada, que nombran la ocupación de esa exterioridad, se convierten en esa exterioridad
que nombra la propia interioridad donde se trabajaba para descubrir de nuevo la veranda como una exterioridad que continúa en aquel bosque. Que descansar un rato en ese cerco tramposo, en ese recorrido que ha generado en torno a esta caja donde Mies guarda los aseos y parte de las instalaciones, y desde el que descubre esa naturaleza convierte a esta en el lugar que descubre a la veranda como esa permanente exterioridad. O que cocinar en ese lado más estrecho de ese deambular la veranda nos enseña una naturaleza que descubre el hecho de cocinar como ese lugar alzado en la propia veranda que comulga con esa naturaleza que lo convierte en su propia exterioridad. Que en definitiva, estar dentro de esta casa significa andar en su permanente exterioridad, que nos dice de esa veranda, nos dice del habitar de esa veranda como un permanente andar fuera. Y así llegamos a la última casa que quisiera contarles. A la casa que en mi opinión justifica a todas las anteriores, porque no son esas las casas que Mies busca. Mies busca esa buena casa que dé habitación a ese hombre de ese nuevo tiempo, que Mies reconoce en el americano de la metrópoli, de las nuevas metrópolis. Y es ahí donde a Mies todos los astros se reúnen, ¿no? Es ese tiempo donde Mies coincide en un Chicago emergente, en un país que acaba de ganar la guerra, en una sociedad alimentada por una gran clase media que es consciente de ser autora de ese ya no un nuevo tiempo, sino de su propio tiempo. Y es estas circunstancias donde a Mies le encargan, en esa ciudad de Chicago donde se ha instalado, 2 torres de apartamentos, los Lakeshore Drive, el número 860-880. ¿no? Dos torres de apartamentos, es decir, dos torres domésticas, que evidentemente Mies no inventa, pero que Mies veremos que propone como una gran veranda. Traigo esta imagen, no es el Chicago contemporáneo, es el contemporáneo a las litografías anteriores, para que observemos los cambios de tiempo y del lugar que se están produciendo en la obra de Mies. Intenten recordar la condición eterna de aquellas pinturas de Sadman, de esa naturaleza enraizada en aquella culturalidad que parece no poder seguirle otra culturalidad y de un tiempo centenario. Recuerden esa pintura de Karl Bodmer donde vemos esa naturaleza, en ese caso indómita, contraria, en esa naturaleza americana, donde no hay un tiempo propio, ¿no? Y ahora miren la de Chicago. Fíjense cómo al fondo del paisaje aparece una naturaleza que está empezando a ser colonizada. Y cómo esa naturaleza colonizada, esa que no tiene un tiempo pasado, se va convirtiendo en una altísima densidad que arriba de forma doméstica al lago Michigan, al lago de Chicago, ¿no? Y que nos dice que descubriremos una ciudad que está construyendo el hombre que la habita, y cuyo tiempo determina el hombre que la habita, ¿no? Y fíjense en los barcos que navegan el lago. Ya no son esos barcos detenidos que veíamos en las pinturas de Sadman. Son barcos que andan atareados, los humos de sus chimeneas corren de un lado al otro porque parecen casi hiperactivos, corriendo de un sitio a otro, porque son los actores y autores de esta ciudad que pintan la litografía. Y es aquí, al borde de esa ciudad que arriba el propio lago, de este lago tan activo por su proceso constructor, es aquí donde a Mies le proponen construir esas 2 torres domésticas. En esta ciudad ya nombrada por quien la habita, determinada por el tiempo del que la construye y la define. Y es aquí, en el encuentro entre Lakeshore Drive y la avenida Chicago, donde a Mies le proponen construir esas 2 torres domésticas, ¿no? Dos torres que en el fondo nos toca empezar a recoger muchas cosas que hemos contado, ¿no? No son sino 2 grandes verandas. Fíjense cómo esta es la planta de suelo, ¿no? Donde Mies define, fíjense, esa estructura perimetral que en el suelo, como en la casa Farnsworth, queda desnuda, porque no hay historia con la que dialogar. Ya no necesita un basamento con el que entrañar, como veíamos en las casas europeas. No, la estructura se desnuda para dialogar casi con la estructura de esa naturaleza a la que sí reconoce. Y esas 2 grandes verandas de la planta del suelo se unen, como lo hacía en la casa Tugendhat, para construir una gran ventana, que permite que los que se acercan desde la ciudad descubran ese lago Michigan sobre el que volcarán las torres. Y esas torres se elevan como 2 grandes verandas que se separan y crecen y se instalan en el cielo, ¿no? En esa estructura del perímetro que debe de repetirse en su interioridad por una condición constructiva, ¿no? Una condición estructural, claro.
en cuya interioridad Mies, como en la casa Farnsworth, nos coloca esas estancias que exigen una cierta intimidad, los aseos, el dormitorio, las cajas de escaleras, la caja del ascensor, para hacer de todo el resto de la estancia eso, de 2 apartamentos, la ocupación de una gran veranda, una veranda que le permite andar fuera para saber de la ciudad que le precede, que le permite andar fuera para saber de la torre vecina, que le permite andar fuera para saber de ese lago Michigan sobre el que se asoman. Y esta es la ciudad, esa es la ciudad densa, esta es la ciudad, esto es Lakeshore Drive, es donde de ese país vencedor, de ese país, de esos hombres modernos que ya no esperan que lleguen, ya han llegado, que llegan a hombros de esas nuevas máquinas que son los coches, ¿no? Y de una condición de un cierto optimismo que permite que se convierten en autores de esto, de esa nueva ciudad que no ha surgido hace cientos de años, la han hecho ellos, que habla de un tiempo que no es heredado por otros o de otros, lo han hecho ellos. Y sobre esa densidad, sobre ese hombre nuevo que cabalga el nombre ahora en esas máquinas que recibe casi de esa América vencedora de la guerra, Mies eleva esas 2 torres domésticas, que no son sino 2 grandes verandas, que se definen a la postre como 2 grandes anatomías, las 2 grandes estructuras en cuya interioridad Mies define una veranda, el estar en esa veranda como un permanente andar fuera, estando dentro. Cuando llega, esta es la ventana, ¿no? Mies, fíjense cómo Mies desnuda esa estructura cuando llega al suelo porque no hay un tiempo con el que dialogar, solo dialoga con la naturaleza que le merodea, ¿no? Y une las verandas en la planta baja para construir esa ventana que nos enseña de ese lago que descubre, ¿no? Y sobre esa veranda, esas 2 verandas unidas, se alzan entonces las 2 torres que llegan, que se proponen como nueva naturaleza y como nueva patria, el cielo. Esta es la patria del hombre moderno. Y en esas torres elevadas, en esas anatomías que se instalan en el propio cielo, Mies dibuja su nueva estancia. Esa buena casa que ya no sueña para una familia burguesa o para un filósofo, sueña para el hombre de su tiempo, ese que ya está, ese que, en mi opinión, es esa clase media americana, que se convierte en actora y autora de esa ciudad que habita. Y fíjense qué collage nos enseña Mies. La casa entendida como eso, como una gran habitación, como una gran veranda, cuya estructura ha viajado al perímetro para mediar, para transitar, para proponernos el viaje sobre ese afuera, que es el cielo y es la ciudad, entendida casi como la nueva naturaleza que el hombre moderno ha construido, ¿no? Y instalada, una veranda que se instala ahí, en el cielo, de la que descubre una nueva condición de luz, incluso una cierta levedad, como se aupaba, esa veranda se aupaba en la casa Riel, en la casa Turgendal y en la propia casa Farnsworth. Y descubrir desde la veranda no solo ya ese cielo, sino también esa naturaleza, esa nueva naturaleza que el hombre moderno ha construido, esa naturaleza que es su propia ciudad, una naturaleza de razón radioeléctrica, luminosa, de evidente modernidad, ¿no? Donde ocupar la estancia, ocupar la veranda, significa viajar sobre la propia ciudad, esa sobre la que el hombre moderno ha instalado su propio tiempo. Pero fíjense que también habitar la veranda significa habitar las otras verandas. En el fondo, Mies está relacionando la acción pública, el estar público de la casa con los estares públicos de la casa y que define para su tiempo, para este tiempo, como buena casa, el diálogo no solo con esa naturaleza construida como ciudad, sino también con esas casas, esas verandas entendidas como estancias públicas. Y acabo con una imagen que publica la revista Life Magazine en el año 57. En el año 57, en marzo del año 57, es una revista que se puede comprar en cualquier papelería, en cualquier kiosco. Es decir, esa revista que consume cualquier ciudadano, ese ciudadano de la clase media americana, pues es esa revista que 10 años después de esta casa corona a Mies como un maestro. Lo corona como un maestro porque le reconoce en él la habitación de su tiempo. Y recoge algunas de las obras que Mies ha construido en América, ¿no? Y una de ellas es esta, los apartamentos Lakeshore Drive. Y para nombrar estos apartamentos hacen 2 fotografías que ellos además publicitan, fotografías en color de los Lakeshore Drive, de la obra de Mies, ¿no? Y fíjense cómo digamos, el fotógrafo, he traído una de ellas porque en mi opinión cuenta a las claras todo lo que a lo mejor yo de forma más torpe he intentado contarles. El fotógrafo, Frank Sercel, se sitúa en el interior del apartamento. Apunta a esas grandes ventanas de suelo a techo que cierran esas grandes verandas que son los apartamentos, ¿no?
apunta a ella y utilizándola casi como lienzo para, de forma tramposa, en su reflejo, descubrirnos la interioridad, el estar dentro. Y fíjense como en el reflejo de toda esa gran ventana, lo que descubrimos es, por reflejo, ese muro que queda en el elemento central de la imagen, ese muro grisáceo, pintado un poquito más oscuro, donde cuelgan pues, un cuadro no muy bien situado, dos especies de yugos de los que cuelga una cierta naturaleza extraña, al que se encuentra un muro que no llega digamos, a cerrarlo porque parece ser la entrada al dormitorio, un muro más claro, quizá por la presencia de esa mesita que alza una lámpara que otorga una luz más caliente a ese lado de la veranda, en el que se sitúa un sofá de colores anaranjados, quizá potenciando esa condición más amable, ¿no? de la propia veranda, y al que mira, digamos, un afanado, el afanado ocupante del apartamento leyendo probablemente el número anterior de la revista Magazine, sentado en esos confortables sillones de tela grisácea, ¿no? Ese es el interior. Fíjense incluso como al fondo aparece probablemente el hueco que da a la cocina, incluso en el techo, fíjense en el techo cómo aparecen ya los elementos, la tecnología de ese tiempo, ¿no? Los rotacionales de un aire acondicionado que climatiza la propia estancia, incluso las lámparas de plafones dorados, que probablemente hijas de su tiempo, ¿no? Pero el fotógrafo es tramposo. A esa impresión que hace en el reflejo de la ventana le añade la otra escena, la de la transparencia, y entonces nos deja ver en esa misma ventana la exterioridad de la casa, donde está, con la que nos obliga a viajar, a andar fuera de esa casa, ¿no? Y nos descubre entonces la torre vecina, que nos viene donde nos descubrimos esa especie de gran porche que sirve de vestíbulo a las dos torres que ya está atardeciendo y probablemente ya están iluminados, ¿no? A las naturalezas con las que dialoga la estructura desnuda, y incluso algunos de los apartamentos que ya a esas horas ya encienden sus luces, ya se está haciendo tarde, ¿no? Y que nos dice incluso que probablemente el apartamento que Frank Searcy está fotografiando está aproximadamente como en la tercera altura, ¿no? Y nuestra mirada viaja. Estar dentro significa, nos dirá siempre Mies, es andar fuera. Y andamos entonces es inevitable andar sobre el Lakeshore Drive, ¿no? Y vemos los coches que vienen con sus luces blancas. Y quizá nos montamos en esos que abandonan la avenida, ¿no? Y que nos dejan sus luces de freno, sus luces traseras, ¿no? Con las que recorremos la avenida, y quizá nos escapamos para seguir dibujando el contorno, el final donde escapa nuestra mirada, ese contorno donde la ciudad parece apagarse y quedarse en un perfil más oscuro, para dibujar casi el último límite donde viaja nuestra mirada, donde anda nuestra casa, la ocupación de nuestra casa, el límite que define la diferencia entre el lago y el propio cielo, el lago de Michigan y el propio cielo de Chicago. Al final, el autor lo que nos dice en esta superposición es qué buen vivir, qué buena casa es esta, que estando dentro me permite andar fuera. Quizá para recordarnos, y aquí me gustaría acabar, que quizá una buena casa, además de todas esas definiciones que dan la administración, nosotros como habitantes o incluso los arquitectos, para recordarnos que quizá una buena casa es esa que nos permite andar fuera estando dentro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Javier. Ha sido un placer escucharte y muy enriquecedor por esa faceta de habitar que nos has mostrado. Ahora, si alguien quiere hacerte alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat. De momento no hay ninguna. Quizás que lo has explicado tan bien que no has dado lugar a dudas. Todos son agradecimientos. Muchas gracias a todos, claro. Espectacular. Son amigos.
Bueno. Siente que hay gente hasta de otros países. Yo creo que es el momento para darnos las gracias todos, ¿no? De este ciclo tan bonito que habéis hecho, que habéis propuesto en el colegio, vosotros los que lleváis el Departamento de Cultura, tú, Joana, y Óscar Pérez, ¿no? En el que bueno, pues conseguís reunir a gente tan diversa con este interés tan cercano a la existencia del hombre, ¿no? Que es dar con nuestra buena casa. Me parece que es, quisiera yo aprovechar para felicitaros a vosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Hombre, nosotros lo que queríamos, por lo menos, es que sirva de reflexión, ¿no? Todo esto para, debido a la situación, ¿no?, que nos está tocando vivir, por lo menos, ¿no?, sacar la parte buena de ella, ¿no?, y que nos paremos a pensar, ¿no? Un poco pues, el fundamento de nuestro habitar y el tiempo que pasamos en los espacios en los que vivimos y por lo menos pensar, ¿no?, en lo que realmente es bueno para nosotros. Hay una pregunta, ahora que estoy viendo, ¿Sí? de Miren, que te dice: las obras elegidas son muy acertadas para entender la evolución de Mies. Aparte de las obras elegidas, ¿trabajó el concepto de la veranda en más obras? Claro, yo creo que es que estas plantas son las más evidentes, ¿no? Pero la veranda es algo que quizá es donde se puede, aquí son las más visibles, pero yo creo que toda la obra de Mies es una gran veranda. Hay quien nos enseñó, y creo de una forma acertada, que Mies hacía más o menos siempre el edificio. Yo quiero decir que lo que hacía Mies siempre era una gran veranda. Es decir, yo creo que en la obra doméstica miesiana lo que reside es la clara voluntad de hacernos con el lugar, la clara voluntad de que la arquitectura sea ese cerco poroso que nos propone la ocupación. Y revisen cualquier obra de Mies, es la permanente ocupación de una exterioridad que a veces es directa, que a veces es intermedia, que a veces, pero la exterioridad como ese lugar al que pertenece el hombre contemporáneo. Yo creo que en esto Mies era muy contemporáneo, es decir, definir al hombre como un ser en público. Me parece que que es tan contemporáneo a nuestra situación y a nuestra realidad que es ejemplar, pero revisen sus iglesias, revisen sus museos, revisen sus pabellones, revísenlo todo. Es una gran veranda. En el fondo es toda esa investigación. Probablemente Mies es uno de los mejores arquitectos domésticos que nos ha dado este siglo XX. Hay otra pregunta que te hacen que es: ¿tienes una opinión entre la casa Farnsworth y la de Johnson? ¿Cuál fue antes? La Farnsworth es Mies. Bueno, no sé cuál, yo no soy historiador, pero yo como arquitecto, como que el que proyecta, miro a las dos y en mi opinión la casa de Mies pertenece a un claro itinerario del descubrimiento de ese espacio, y creo que la casa Johnson en el fondo es esa mirada inteligente que mira la obra de Mies. Pero a mí eso me interesa menos. Yo creo que nos debería importar es ver a los maestros, y esto yo creo que es lo fundamental, verles no como autores de obras paradigmáticas, sino son maestros porque han sido capaces de trabar una permanente investigación que en este caso sirve para que habitemos mejor. Y cómo detrás, que muchas veces nos enseñan estas arquitecturas, y quiero insistir en esto, y pese a que es cierto, ¿no?, en ciertas condiciones de lenguaje, en ciertas condiciones históricas, lo que importa es que han sido maestros porque han regalado a su tiempo esa buena casa que siempre andamos buscando, ¿no? Y que en el fondo este ciclo, en el fondo, nos tiene que hacer comprometernos a eso, arquitectos y los que habitamos las casas, a esa idea de dar con esa permanente buena casa de su tiempo. Johnson yo creo que miró y Mies pensó. Esa es mi opinión. Miguel Ángel Alonso del Val ha hecho una anotación. Dice que la de Johnson fue construida antes, en 1950, pero la de Mies ya estaba diseñada en 1947. Sí, claro. Muy bien. Hay otra pregunta que te hace Mario Galeana. ¿Crees que la pérdida de espesor paulatina en los elementos de Mies se corresponde quizás a un cierto anhelo de extender las verandas hasta el infinito y suspender, en cierto sentido,
los planos inferior y superior hacia una cierta conquista del espacio? Jesús. Bueno, gracias por la pregunta. Claro, cada uno, Emilio Tuñón dice que revisitar las arquitecturas de los otros significa interpretarlas a nosotros mismos, ¿no? Y yo lo que hago es una interpretación personal, ¿no? Yo le diría que, en mi opinión, la virtud de Mies es que los viajes que hace a esa exterioridad están controlados, están dimensionados, que quizá viajar al cielo, acercarse al cielo, es acercarse a través de un elemento intermedio. De alguna manera, Mies continuamente está controlando ese viaje. Las estancias domésticas se definen como un viaje que va nombrando en distintas distancias, que tienen mucho que ver con el ojo humano. Mies lo experimenta, ¿no? Y todos esos viajes a la exterioridad están nombrados, ¿no? Obviamente habrá lugares que nosotros podamos percibir una cierta condición de infinitud, pero yo creo que Mies viaja a una exterioridad que ha sido pensada, que ha sido controlada, que no es una exterioridad abstracta, sino que es una exterioridad donde el hombre tiene clara vocación de ocuparla porque la conoce y la reconoce. Gemma te dice, si bien hoy se valora el estar dentro, en su tiempo los usuarios de las viviendas estuvieron preparados para habitar dentro estando fuera. Esto a raíz de la demanda de Mies sobre la casa Farnsworth. No sé muy bien... No, puedes repetir, no he entendido muy bien la pregunta. Es más como una no sé si es una afirmación más que una pregunta. Si bien hoy se valora el estar dentro, en su tiempo los usuarios de las viviendas estuvieron preparados para habitar dentro estando fuera. Ya. Bueno, claro, yo creo que es verdad que hay una decepción de la doctora Farnsworth sobre su casa, ¿no? Yo no tengo claro si la decepción fue personal o arquitectónica y personal, ¿no? Pero Mies, digamos, seduce porque quiere ir muy lejos. Seduce porque le empuja al cliente a ir más allá, pero en un sentido muy positivo, ¿no? Y yo quiero entender que probablemente la doctora Farnsworth, lo que ella decía, que lo tengo que creer, es que ella no estaba preparada para esa relación de exterioridad. Yo creo que hoy estaríamos todos muy preparados. Quizá Mies se había adelantado un poco a ese tiempo. Pero yo creo que, en fin, que Mies le contó la casa, ella la soñó y cuando la habitó, pues quizá... Pues yo creo que no era una condición de exterioridad, yo creo que hablaba de las condiciones técnicas de la casa, de los costos, etcétera, ¿no? Pero me parece que el hombre de ese tiempo ya estaba preparado. Bueno. De momento no hay más cuestiones planteadas. A ver si Ángel Vesga te dice, ¿crees que este valor de andar fuera estando dentro, aunque ya lo enunciara magistralmente Mies, puede verse potenciado por el confinamiento al que nos hemos visto obligados? ¿Y que a partir de ahora la arquitectura que se proyecte tenga más en cuenta este concepto? ¿O seguiremos proyectando del mismo modo que lo veníamos haciendo? Pues, querido Ángel, yo espero que todo esto sirva, no esta charla, obviamente, ni en el periodo de confinamiento. Yo creo que todo lo que estoy contando es un gran rumor entre los arquitectos. Yo creo que todo lo que estoy contando es un gran rumor en la sociedad que demandamos como arquitectos y como habitantes el volver a esas casas que nos permiten andar fuera. Y que evidentemente la pandemia nos ha hecho ver que, déjeme decirlo, pues que quizá ese conjunto de normativas de las que se hace galante la administración o ese cerco donde definíamos todos una buena casa, se había olvidado de esto. Y creyendo que habitábamos buenas casas, en las circunstancias que hemos vivido y que han sometido a un habitar permanente de estas, hemos descubierto que han perdido eso. Y que ojalá esta pandemia sirva para, y entiendo que el colegio y la administración está haciendo esfuerzos notables, ¿no?, en definir unas ciertas condiciones de habitabilidad que permitan, que promuevan esta condición de habitar que los hombres de este tiempo demandamos esa capacidad de andar fuera y que haga de las casas también un cierto confort, entender como confort la capacidad de relacionarse con ese lugar exterior, con ese lugar en el que somos hombres en público, hombres y mujeres en público. Ojalá
ojalá la pandemia, ojalá el cambio de normativa, ojalá el colegio, vosotros que lo dirigís, y ojalá los arquitectos que formamos esta comunidad, pues, y la ciudadanía que lo demanda, pues seamos capaces todos de reconsiderar en esa próxima casa, en esta nuestra buena casa, esa necesidad de dotarla de habitaciones, de dotarla de una estructura que le permita esa posibilidad de andar fuera de ella. Te dice Germán también, en diciembre de 2018 el New Yorker acusa a Philip Johnson por su casa de vidrio, como el hombre que hizo amoral la arquitectura. ¿Es esa misma condición de transparencia y relación exterior? ¿Se puede trasladar dicha acusación a Mies? ¿Qué es moral? Amoral. Claro, aquí hay un concepto de lo que llamamos intimidad. Quizá hay personas que definen la intimidad como esconder algo. Hay otros que pensamos que la intimidad es saber de algo que nos pertenece más que a los demás. Yo creo que Mies habla de esa intimidad que nos pertenece más que a los demás, ¿no? De esa intimidad desde una moralidad, si me permiten a veces un poco casposa, que la entiende como escondernos, ¿no? Escondernos por lo que fuera, ¿no? Yo creo que no son ni casas morales ni amorales, son casas donde, en mi opinión, lo que existe es la voluntad clara de hacer del hombre el autor y el actor de ese hecho de habitar, que lo pronuncia como el que reina la casa. La casa no reina sobre el hombre, es el hombre el que, en esa voluntad, desde ese cierto orden, desde esa estructura que propone en este caso Mies, lo convierte en el actor y autor de ese hecho tan bonito que es habitar. Yo siempre digo que la palabra habitar es la más bonita que existe en el idioma, es esa que nos habla de la voluntad de ser, de existir, de amar, de todo eso en ese lugar que ocupamos, ¿no? Yo creo que el hombre exige, y además que decir que vivimos en un tiempo en el que eso lo estamos continuamente redefiniendo, y yo creo que ahora mismo lo que nos tenemos que preguntar, o preguntar al New Yorker, es a qué llama él. Si él habla de la moral o amoral, yo le preguntaría qué llama él intimidad, si se refiere a eso, en esa cuestión de moralidad o no. Pero creo que reside eso fundamentalmente en esta clave, yo creo que el debate que se puede pronunciar, ¿no? O promover. Muy bien. Pues si no te plantean ya ninguna cuestión más, vamos a ir concluyendo. Bueno, pues si os parece, yo solo puedo daros las gracias a vosotros, a todos los que nos habéis acompañado, y sobre todo, pues animaros a más cercos o más contornos como estos, ¿no? Donde nos reunimos muchos para escucharnos unos a otros en eso que más nos interesa a todos, que es, pues eso, lograr nuestra buena casa. Muchas gracias, Joana, a ti y a todos los que habéis estado, y pues sobre todo a todos los que en el chat pues habéis reconocido no solo esta charla, sino todas las que han precedido a esta, que obviamente han sido mucho mejores que la propia. Muchas gracias a todos. Por nuestra parte, también daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Para nosotros es un orgullo que los actos culturales que celebramos tengan respuesta y lleguen al máximo público posible, además de crear un debate, ¿no? Y una comunicación entre todos. Esta situación atópica que estamos viviendo nos ha llevado a organizar este ciclo de charlas online en vez de hacerlas de forma presencial, como quizá las hubiéramos hecho en una situación normal. Pero admirablemente, quizá por la comodidad o por la situación que vivimos, han tenido una gran respuesta. Y eso gracias a vosotros y, por supuesto, a los 4 grandes ponentes con los que hemos contado. Hemos tenido el lujo de habitar por un momento la Casa Malaparte de la mano de Mariano González Presencio, Il Girasol en Roma por parte de Maite Pecteguía, las viviendas en el aire como Torres Blancas, Torre Valencia y otras tantas con Miguel Ángel Alonso del Val, y para finalizar ya las viviendas de Mies o casas veranda, como a él le gusta llamarlas, acompañados por Javier Pérez Herreras. Solo tenemos palabras de agradecimiento para todos,
Deciros que os esperamos en futuros acontecimientos que celebremos y con esto ya damos por concluido este primer ciclo de conferencias online sobre formas de habitar organizado por la sede navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Buenas noches, o buenas tardes, noches ya a todos y hasta pronto.